Hola chicas, para las que no me conocen, mi nombre es Janet, este canal está dedicado al crochet y mi objetivo es poderles enseñar el bonito arte de tejer y crear prendas con sus propias manos. Hoy les quiero compartir este bonito gorro. Lo vamos a tejer utilizando o reutilizando trozos de lanas que nos han sobrado de otros trabajos. Para ello vamos a necesitar aproximadamente unos 100 gramos y es número 4. Y también vamos a usar un ganchillo o aguja para tejer de aluminio de 3.75 milímetros. Para comenzar vamos a estar utilizando sobrantes de lanas. Yo tengo estos que es azul, gris y blanco, pero ustedes pueden utilizar cualquier combinación de colores que necesiten. No tienen que unirlo ahora, pero a mí me gusta unirlo ahora al inicio. Hacemos el nudo, ya yo les mostré cómo hacer este nudo que queda bastante fuerte y casi invisible. Cortamos al ras los sobrantes. Listo, así nos queda y no se suelta para nada. Y ahora voy a conectar el color azul junto con el blanco. El orden lo deciden ustedes. Tomamos así, damos una vuelta, dos vueltas y hacemos el nudo. Y volvemos a cortar al ras. Voy a comenzar con estos tres y ya luego continúo uniendo más. Comienzo con el color azul, vamos a apartarlo, si quieren lo pueden ir enrollando, por eso es mejor no unir demasiadas piezas para que no se les vayan a enrollar. Les voy a mostrar con una pequeña muestra. Si quieren, para un adulto, tienen que hacer aproximadamente unas 43 a 46 cadenas. Y si es para un niño, unas 30 a 32 cadenas. También depende del largo de que le guste a cada quien. Comenzamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y así hasta completar la cantidad total. Yo voy a hacer aquí aproximadamente unas 20 cadenas, pero ustedes deben de completar dependiendo del tamaño que necesitan. Cuando tengamos la cadena lista, saltamos ese último punto y pasamos al próximo. Y hacemos un punto bajo. No los vamos a tejer ni muy apretados ni muy flojos. Sacamos, punto bajo. Vamos al siguiente, punto bajo. Y así vamos a continuar hasta terminar la cadena. Un punto bajo en cada una. Sacamos hebra, la estiramos un poquito para que nos quede flojo y listo. Sacamos hebra, cerramos. Vamos al siguiente, sacamos y cerramos. Nada más traten de darle a todos los puntos la misma altura para que les quede más parejo el tejido. Continuamos repitiendo, se ve algo así, puntos bajos hasta terminar al final de la cadena. Cuando lleguemos al final de la cadena nos queda algo así. Ahora levantamos una cadena de altura o para girar, que esta no cuenta. Volteamos y esta vez vamos a tejer solo en la parte de atrás de la cadena. Aquí tenemos dos partes, tomamos solo la parte de atrás y comenzamos igual a hacer puntos bajos. No vamos a cambiar para nada el punto. Se van a mantener de principio al final puntos bajos. ¿Cuándo van a cambiar el hilo? En el momento en que ustedes quieran o dependiendo del largo del sobrante, porque esto lo hacemos con el propósito de aprovechar todos los sobrantes que nos van quedando de lana para no tirarlos a la basura. Ahí vamos a seguir hasta que se termine el color azul. Aquí ya se terminó el color azul y continuamos con el blanco. Con los mismos puntos, no cambiamos para nada, lo único que cambia es el color del hilo. Vamos así, por la parte de atrás de la cadena, haciendo puntos bajos hasta que lleguemos al final. Cuando lleguemos al final,
se va viendo algo así. Deben de asegurarse de tejer hasta la última cadena que está un poquito escondida en este lado, porque si no tejen la última cadena les va a quedar torcido, no les va a quedar una pieza recta y les van a ir faltando puntos. Deben de asegurarse de que mantienen la misma cantidad de puntos desde la línea inicial hasta el final. Levantamos la cadena, giramos y volvemos. Dejamos esa cadena que va en el aire y pasamos a la primera y hacemos punto bajo. Siguiente, punto bajo. Y así continuamos repitiendo. En la parte de atrás de la cadena, un punto bajo hasta que se termine toda la hebra de color blanco. Cuando se termine la hebra de color blanco, automáticamente seguimos con la de color gris. Y pueden continuar con más colores o volver a conectar un color azul, luego blanco y gris. Ya ustedes deciden cómo les gusta que les vaya quedando esta combinación de colores. Una vez alcanzamos el tamaño deseado, este es para una persona adulta porque es un punto elástico y estira bastante. Miren cómo se ve súper bonito. Lo mismo por un lado que por el otro. Lo pueden utilizar porque es reversible. Sin estirarlo, tal y como está, mide aproximadamente 38 centímetros de ancho y de altura, unos 25 centímetros y medio. Ya terminamos la última vuelta. ¿Cómo vamos a saber el ancho? Medimos alrededor de nuestra frente el ancho que queremos que nos quede, si lo queremos más flojo, más apretado, y eso va a ser lo que le vamos a dar aquí de ancho. La altura es desde el centro de la corona de nuestra cabeza hasta las orejas, y si queremos hacerle un doblez para que se vea más bonito, pues tenemos que también tomar esa cantidad que queremos que nos quede el doblez. Estas medidas aplican para cualquier tamaño, ya sea más grande o más pequeño. Terminamos aquí, en este punto. Terminé con el color azul, porque comencé con el color azul. Así cuando lo una, me van a quedar el mismo color y se va a notar muchísimo menos la unión. Tomamos aquí el punto donde terminamos y pasamos el hilo. Voy a correr. Ahí hacemos el nudo y tomamos un punto de este lado y un punto del otro lado. Sacamos la hebra y lo deslizamos. Tomamos uno de este lado y el otro del otro lado y deslizamos por dentro. Y así vamos a continuar cosiendo todo este borde. Si ustedes lo quieren hacer con una aguja lanera, también lo pueden hacer. Tomamos un punto de este lado y un punto del otro lado. Uno de este lado y un hilo del otro lado. Y los unimos los dos. Y ya nos va quedando ahí la costura. Vamos a terminar de coser todo hasta que lleguemos aquí al otro extremo y vamos a cortar el hilo, pero lo vamos a dejar aproximadamente unos 30 centímetros de largo que lo vamos a utilizar para coser en la parte de arriba. Llegamos al final, ya nos quedó la costura terminada. Ahora hacemos el nudo. Yo voy a utilizar la aguja lanera, que es mucho más fácil, pero también se pueden ayudar con el gancho. Pasamos la aguja y ahora vamos a ir pasando todos los puntos en la parte de arriba en forma de zigzag, una vez hacia arriba, una vez hacia abajo, una vez hacia arriba y una vez hacia abajo. Así vamos dando toda la vuelta por todos los puntos hasta llegar al final. Pasamos una vez y vamos sacando por otro lado. Le vamos dando la vuelta y seguimos. Pasamos hacia atrás, hacia arriba, hacia atrás, hacia arriba. No tiene que ser en todos los puntos, pero sí que queden un poquito pegados para que nos quede más bonito cuando los recojamos. Vamos a continuar dando toda la vuelta hasta que lleguemos a donde comenzamos. Cuando terminemos de dar la vuelta, ahora vamos a ir tirando de la hebra y recogiendo. Con cuidado, no vayan a tirar demasiado fuerte
y vayan a reventar el hilo, porque entonces se les va a soltar todo el trabajo y van a tener que volver a comenzar de cero a hacer la amarra en la parte de arriba. Vamos a darle hasta que cierre el espacio lo más que se pueda. Ya cuando se cierre bien, damos algunas puntadas, hacemos el nudo y cortamos la hebra. Terminamos de hacer el nudo, cortamos, así nos queda. Ahora lo vamos a enderezar por el otro lado, así la costura nos queda hacia adentro, aunque no se nota mucho. Así nos queda en la parte de arriba y así nos queda en la parte de abajo. Ya solo nos queda colocarlo en la cabeza y si queremos ya luego le hacemos así y le doblamos un borde hacia arriba. Y ya está completamente listo para ser utilizado. Este lo combiné en 3 colores para un adulto y este lo hice para un niño solo con 2 colores. Doblamos así, un borde. Y listo. Comenten qué les pareció este trabajo. Si les gustó, por favor, no olviden regalarme un like y compartir el video. Si aún no estás suscrita al canal, no olvide hacerlo, que es fácil y gratis. Nos estaremos viendo en la próxima.